En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sesión, la economía sacramental. Capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Artículo primero, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Estamos ahora en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 7 números al estudio del tema que tiene como título La obra de Cristo en la Iglesia, con el tema que tiene como título Desde la Iglesia de los Apóstoles. Número 1086 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, y no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte, y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Número precioso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, porque es un número sacado de ese documento del Concilio Vaticano II que anunciamos el primer día que empezamos a estudiar la liturgia, Sacrosanctum Concilium, en el número 6. La afirmación central que nos regala el Catecismo en esta mañana es que Jesucristo está haciendo con los apóstoles lo mismo que el Padre hizo con él. Por eso Jesús lo dice de una manera tan contundente: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Juan 20:22. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este texto del Evangelio de San Juan realmente es una cosa hermosa. Es una cosa que nos tiene que dar a los católicos una tremenda seguridad en nuestra fe. Este pasaje del Evangelio hace que nuestra liturgia no solo sean palabras bonitas que expresan los ministros ordenados cuando están celebrando alguna liturgia, algún sacramento. No son solamente palabras bonitas, sino que este texto del Evangelio de San Juan lo que quiere expresar es el sentido religioso del intento del hombre para llegar a Dios. Es mucho más incluso que eso. Es un camino abierto por Dios para que los hombres podamos llegar a Él. Es caer en cuenta de que antes que nosotros buscásemos a Dios, Dios ya nos había salido al encuentro. La iglesia es la enviada de Jesucristo, como Cristo fue enviado por el Padre. A eso es lo que le llamamos las misiones divinas, el Padre que envía al Hijo.
Esas misiones dentro de la Trinidad son prolongadas en la Iglesia. Hemos hablado de esto en algunas de las catequesis. El Padre envía al Hijo, el Hijo y el Padre envían el Espíritu Santo. Y eso lo prolonga la Iglesia. Es como una prolongación, la Iglesia, de la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es esa presencia encarnada, visible, tangible de Dios entre nosotros que la Iglesia prolonga. Y la Iglesia prolonga esa presencia de Dios entre nosotros en la acción litúrgica. Esto es de una seguridad para la fe que no puede expresar ninguna otra religión ni denominación religiosa. Fijémonos cómo también el catecismo en este número afirma que Cristo tuvo una presencia entre nosotros y estaba expresando en el envío de Dios Padre, no solo con las palabras que pronunciaba, también con lo que realizaba, es decir, con sus obras y con sus milagros. Los anteriores profetas se limitaban a recordar lo que decía la palabra, pero Jesús no solo se limitaba a ser un comentador de la palabra de Dios, sino que Jesús la realizaba. Es una gran diferencia entre lo que hacían los profetas y lo que hacía Jesucristo. Marcos 6:2. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta? ¿Quién se la ha dado? Y se preguntaban, ¿y esos milagros hechos por sus manos, de dónde vienen? Esto nos deja entender el nivel de impresión en el que se mantenían los pueblos alrededor de Galilea con la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque su palabra era un decir y hacer. Jesús ratificaba con las obras lo que había anunciado con sus palabras. Y esto, queridos amigos, es lo que Jesús transmite a sus apóstoles. El anuncio y la realización a través de los sacramentos. Entonces la misión de la Iglesia es anunciar y realizar. Cuando celebramos la liturgia, anunciamos y realizamos. Cuando la Iglesia dice, el Señor esté con ustedes, hace al Señor presente entre nosotros. Por ejemplo, en la Eucaristía. Uno se podría preguntar, ¿con qué autoridad puede decir la Iglesia Católica, tus pecados te son perdonados? Y eso se lo preguntan muchas personas hoy día. ¿Con qué autoridad estos curas dicen eso? Este es el misterio de donde lo que el Padre dio a Jesucristo es lo mismo que Jesucristo le da a sus apóstoles, a su iglesia. ¿De dónde le viene el poder a la iglesia para decir tus pecados te son perdonados? De Jesús. Él mismo fue el que se lo dijo. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1087 que dice: así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación.
se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por el poder del mismo Espíritu Santo, confía en este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. Aquí el catecismo toca un tema que es muy fundamental, y es el tema que hemos hablado en algún momento en alguna catequesis de la sucesión apostólica. Esto al mundo protestante le cae como una patada en el hígado. Nosotros creemos en la Iglesia que es apostólica. Y ese es el cauce por el que el Señor ha querido prolongar dentro de la Iglesia su envío. Jesús no envió en el desorden. Por eso quizás alguna persona tiene mucha razón en el comentario cuando se refiere al protestantismo, cuando dice que el protestantismo no crece. El protestantismo se desparrama, porque crecer significa orden. Y en el protestantismo no hay orden. Hay un desparramarse. Jesús no quiso eso. Jesús ha querido prolongar su presencia y su acción entre nosotros en la Iglesia que Él mismo envió. Es un cauce que es una garantía para nosotros. Y es por eso, queridos amigos, tan importante este tema de la sucesión apostólica y que esa sucesión apostólica sea ininterrumpida. Cuando en alguna comunidad protestante se ha interrumpido la sucesión apostólica, cuando los apóstoles han dejado de imponer las manos a sus sucesores, entendemos que los sacramentos ya no tienen validez y no puede afirmarse que están esos sacramentos realizando lo que significan. Esto es muy, pero muy, muy importante, porque si el que realiza ese sacramento, es decir, ese pastor, lo hace a título personal, no se lo ha transmitido ningún obispo, sucesor de los apóstoles, entonces ese sacramento, aunque tenga el nombre, no tiene validez. Cuando se ha interrumpido la sucesión apostólica, no tenemos la garantía de que los sacramentos estén realizando lo que significan. Es por eso que la sucesión apostólica es clave para que los sacramentos tengan todo su poder de salvación. ¿Por qué? Porque lo que se está subrayando aquí, queridos amigos, al final, es que el don viene de Dios. El sacerdote que preside la ceremonia litúrgica en la Iglesia Católica, ese sacerdote no es un delegado de la comunidad, no lo ha puesto ahí la comunidad, no lo contrata la comunidad, como sucede en algunas denominaciones religiosas protestantes. El pastor que está ahí lo trae la comunidad, lo contrata la comunidad, y cuando ya no les guste, la comunidad lo tira afuera y tiene que ir a buscar trabajo otra vez en otra comunidad. En la Iglesia Católica no es así. El sacerdote no es un delegado, no es un empleado de la comunidad. El poder de santificación del sacerdote católico no le viene de la comunidad,
le viene de Cristo y no de nadie más. Y así lo fue querido por Cristo. Por eso es una iglesia que ordena, no que se desparrama. Él ha querido que ese poder sea recibido a través de la sucesión apostólica ininterrumpida, que se recibió desde las manos de Jesús a los apóstoles hasta el día de hoy al Papa Francisco, hasta el día de hoy en nuestro arzobispo Gregory Hadmayer. Fíjense, queridos amigos, San Irineo de León, uno de los grandes padres de la Iglesia, cuando tenía estos encuentros más o menos fuertes con las sectas, con todos estos herejes de los primeros siglos, en su discusión con ellos, San Irineo les decía: yo soy capaz de establecer la sucesión apostólica de la Iglesia hasta llegar a los apóstoles, mientras que ustedes, herejes, no tienen vuestro origen en los apóstoles de Jesucristo. Ustedes han surgido por generación espontánea, porque a alguien se le ocurrió. Y con esto combatía a los herejes en los primeros siglos San Irineo. Yo soy capaz de llegar hasta San Pedro, de llegar hasta Bartolomé, hasta Simón, cualquiera de los 12 apóstoles. Las sectas y algunas denominaciones religiosas hoy día pretenden ser los seguidores de Cristo y pretenden adjudicarse que son ellos los enviados de Cristo cuando nacieron ayer. Y ocurre hoy a cada segundo. Dicen las estadísticas que cada día nacen 17 nuevas sectas o denominaciones religiosas en los Estados Unidos, que pretenden decir esto: yo soy la auténtica iglesia de Jesucristo. Fíjense que todos vienen a decir lo mismo. Pero a toda esta cantidad de gente con tan buenas intenciones, tendríamos que hacerle unas preguntas para ver si con su respuesta nos llena aquello que necesitaríamos saber para poder distinguir si son la verdadera iglesia de Jesucristo o no. Y les podríamos preguntar: vengan, queridos amigos, ¿dónde estaban ustedes durante la caída del Imperio Romano en el siglo V, en el año 476, para haber tomado las riendas del mundo que caía de una manera precipitada y que no había ni siquiera esperanza alguna porque el mundo se había caído? ¿Dónde estaban ustedes? No lo sé. O les podríamos preguntar: ¿dónde estaban ustedes para defender el cristianismo durante la invasión islámica en el siglo VIII, en el año 701, cuando llegaron los musulmanes a matar cristianos? ¿Dónde estaban para defender? O les podríamos preguntar: ¿dónde estaban ustedes durante el descubrimiento de América para venir a evangelizar, a bautizar a los nativos? Porque hasta donde yo tengo entendido, los que fueron valientes para la evangelización de América fueron los católicos religiosos franciscanos, dominicos y las siguientes órdenes religiosas que valientemente vinieron a América. ¿Dónde estaban los protestantes? O cada uno podría hacer infinidad de preguntas, a ver si nos responden alguna. Esta sucesión apostólica que ha sido donada a la Iglesia
a través del sacramento del orden sacerdotal, que viene a ser como la columna vertebral de este cuerpo que es la Iglesia. No por nada, queridos amigos, el primer sacramento que Martín Lutero quitó en el mundo protestante durante la supuesta reforma que él hizo fue el orden sacerdotal. No fue la Eucaristía ni el bautismo, no, fue el orden sacerdotal. Lutero, al verse confrontado con la Iglesia, se sirvió de una enseñanza que tiene la Sagrada Escritura que se llama el sacerdocio común de los bautizados, para indicar que cada cristiano es un sacerdote y maestro, independientemente de toda la comunión con la autoridad eclesial. Y por eso en algunas de estas denominaciones religiosas, ya hoy día muchas de ellas convertidas en sectas, pues cada uno de los bautizados dice que puede perdonar pecados y se confiesan entre ellos, por ejemplo, porque todo bautizado tiene un sacerdocio común y ese sacerdocio común le hace capaz de. En las iglesias protestantes no hay sacerdotes legítimamente ordenados como en la Iglesia católica. Los llamados pastores de estas iglesias, especialmente de las sectas, aún los que se llaman obispos, son laicos que se les ha dado por medio de otra persona el cargo de predicar o de administrar, pero sin ningún poder para consagrar el pan, el vino o perdonar pecados. Y esto es así tal cual. Por eso en la Iglesia Católica es tan importante la sucesión apostólica, que nos recuerda cómo Cristo ha querido estar permanentemente en nosotros, a través de sus apóstoles y de los sucesores de sus apóstoles, a quienes única y exclusivamente les dijo esto: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1088, que dice: está presente en la liturgia terrena. Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en la Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, él mismo que entonces se había ofrecido en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos. Él mismo lo prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué número tan precioso, un poco largo, vamos a explicarlo por partes. El pasaje del monte Moriah, donde Abraham fue a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, aquello era una imagen del sacrificio de Jesucristo. Pero en la Santa Misa, Cristo, en cierto sentido, es Abraham
y en otro sentido es Isaac a la vez. Es decir, Cristo ofrece y Cristo es el ofrecido. Cristo hizo una ofrenda voluntaria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esa ofrenda no le presenta víctimas exteriores, sino que lo que presentó fue su propia voluntad. Su voluntad humana es lo que Cristo le ofreció al Padre. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Algunos le ofrecemos a Dios cosas. Algunos le ofrecemos a Dios nuestro dinero, una mortificación, un dolor corporal o espiritual. Pero Cristo se ofreció a sí mismo. Él mismo es su ofrenda. Es por eso que dice este número 1088 del Catecismo: está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes. Él mismo es quien se ofreció en la cruz. Y ahora se ofrece bajo las especies del pan y del vino. Esta presencia del Señor se extiende al resto de los sacramentos. En los demás sacramentos también Jesús está presente, solo que de una manera un poco distinta a la como está presente en la Eucaristía. Tal y como nos dice el Catecismo, ¿no? Está presente con su virtud en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. No se refiere a la virtud en el sentido de santidad, sino que se refiere a la virtud en el sentido de acción. Cristo en la Eucaristía está, en los demás sacramentos actúa. Esta forma de presencia en la liturgia es la de la palabra. Cuando se proclama la palabra de Dios, es Cristo mismo el que habla. Es Cristo mismo el que se dirige a mí. Está presente en su palabra, pues es el mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. No se trata de leer una historia pasada, sino que tenemos que actualizar en nuestra vida esa virtud, esa capacidad que tiene la palabra de Dios de ser dicha a mí en persona. Es un desperdicio de la palabra de Dios, queridos amigos, que salgamos de la celebración litúrgica sin habernos apropiado de la palabra que hemos escuchado. Es un desperdicio completo. Y fíjense cómo termina este número del Catecismo diciendo: está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Él mismo lo prometió. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A Cristo lo podemos imaginar de otra forma, ¿no? Imaginémoslo alguien que reza con nosotros. Alguien que está ahí con nosotros para enseñarnos a orar, para enseñarnos a dirigir una palabrita al Padre. Imaginemos a Cristo cómo le enseñó a orar el Padre Nuestro a los apóstoles. Esto nos lo explicará el Catecismo mucho más adelante en la cuarta parte del Catecismo dedicada a la oración. Pero imaginémonos cómo Jesús le enseñó a los apóstoles. ¿Cómo estarían esos apóstoles mirándolo, cómo rezaba? Se impresionan
y se atreven ahí con mucha delicadeza a decirle: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Estamos impresionados de tú cómo lo haces. ¿Por qué no nos enseñas a orar? Y entonces Jesús accede y les enseña a orar. Es lo que el catecismo nos quiere decir. Está presente en la súplica de su iglesia. Cuando cada uno de sus miembros está orando. Cuando nos juntamos en un grupo a orar. Cuando estamos en la liturgia de las horas, toda la iglesia alrededor del Papa, haciendo la liturgia de las horas, los sacerdotes, los obispos, los laicos, todo el mundo. Estamos orando al Señor. Está ahí presente en su iglesia, orante todo el tiempo. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1089. Realmente, en una obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre eterno. Estas dos finalidades se funden. Dios es perfectamente glorificado y los hombres somos santificados. ¿Por qué? ¿Cuál es la gloria de Dios? Lo que es, lo que le da la gloria a Dios es el bien del hombre. Y el hombre alcanza su bien cuando se olvida de sí mismo y le da gloria a Dios. Fíjense, queridos amigos, en teología se dice que el fin primario de la vida espiritual es la glorificación de Dios. Y es la santificación del hombre. Pero aunque es primero la glorificación de Dios, es imposible glorificar a Dios sin la santificación del hombre. Esto es impresionante. A veces se nos ha vendido esa idea de que si te ocupas de las cosas de Dios, no te ocupas de tu propio bien, ¿no? Te olvidas de ti mismo y entonces toda tu vida es un desastre por vivir allá en la iglesia, dicen algunos. Pero Jesús lo dice clarísimamente: buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Los que no buscan el reino de Dios solamente viven buscando el reino material. Y como el reino material nunca nos llena, pues nunca van a parar de buscar el reino material. Mientras que los que queremos dedicarnos a buscar el reino de Dios, el Señor nos dará su reino material. No sé cómo le hace, pero Él siempre se sale con la suya. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Buscad primero el reino de la tierra y entonces sigue sufriendo preocupado de cómo vas a tener más y cómo vas a acumular más. Esa es la gran diferencia que experimentan los que buscamos el reino de Dios y los que buscan el reino de la tierra. En la Eucaristía proclamamos gloria a Dios en el cielo, o incluso en el rosario hay veces decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre eterno en todo lo que hace. Porque la iglesia está perfectamente asociada en este doble quehacer de su vida: glorificar a Dios y santificar a los hombres. Esa es la razón de ser de la iglesia. Por eso, queridos amigos, el catecismo, en esa claridad que nos enseña en cada momento, a lo que nos invita es a la vivencia cada vez mucho mejor
mejor preparada, mejor vivida de la liturgia católica. Agradecer a Dios este don que nos ha dado de poder encontrarnos con Él, de poder glorificarlo en la liturgia para que de esa gloria Él nos santifique. Terminamos con esta expresión tan hermosa de la pregunta: ¿cuál es la gloria de Dios? Lo que le da gloria a Dios es el bien del hombre. Dios solo quiere mi bien. Y yo, como hombre, como mujer, voy a alcanzar mi bien cuando me olvide de mí mismo y me dedique a dar gloria a Dios.